música que compartíamos en la mañana de la radio y ya saludamos a Daniel Valdés. Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Judy? ¿Todo bien? Bien. Le erré en el pronóstico, yo pensé que hoy bajaba la temperatura. ¿Qué pronóstico vio No usted? sé, capaz que haya visto alguno viejo. Al del sur. El de Alaska, vio. No, Claro. a lo mejor vi alguno de febrero, de esta fecha de febrero, y estamos en marzo. Le erré por un mes. Ser. No, yo digo, baja la temperatura y yo sentía que el Claro. cuerpito No era me demostraba, la sensación no era me la demostraba misma. lo contrario. No, hoy pico de temperatura ya arriba. Casi me tomo un ibuprofeno y digo, ¿tendré fiebre? Digo, yo si no puede ser, si baja la temperatura y yo tengo calor, estoy transpirando, Claro, ¿no? Algo pasa. pero no. Resulta que no, que le había errado por un mes. Ahí está. Pero bueno, no importa. Bueno, pero aguarde que... Sí, ya se viene. Sí, ya se viene. Vamos a aguantarle el calorcito. Bien, presentamos las efemérides. Eran otros tiempos. Presenta a Daniel Valdés y las efemérides deportivas. Municipalidad de Coronel Moldes, Frigorífico Coronel Moldes, Verdulería El Mendocino, Fiambres DJ, Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima, Martineto Servicios, Cerealista Moldes, Sociedad Anónima, Electricidad y Refrigeración FC, Roticería Doña Marta, Barbieri Hermanos, Estudio Bonesi y Asociados, LC Negocios Inmobiliarios, Mercería Popis, Estudio Jurídico Álvaro Piola, Pinturería Independencia, Panadería La Flor de Trigo, Bar El Divorcio. Bueno, ahora sí. Bueno, comenzamos. Un día como hoy de 1960 nacía Juan Ernesto Simón, marcador central muy talentoso que se inició en Newell's Old Boys de Rosario, que después fue vendido de muy joven a Francia, allá jugó en el Mónaco y en el Racing de Estrasburgo. En los 90 volvió a la Argentina para jugar en Boca y salir campeón con el Boca del maestro Oscar Washington Tabárez. Con la selección argentina fue campeón en 1979 en el Mundial Juvenil que Argentina ganó en Japón, con Maradona como abanderado, con Menotti como entrenador, ese equipo que lo tenía García en el arco, Carabelli, Simón Rossi y Hugo Alves, Barba, Rinaldi, Maradona, Escudero, Ramón Díaz y Gabriel Humberto Calderón, que le ganó la final a la vieja Unión Soviética, 3-1, después de ir perdiendo 1-0 con goles de Alves de penal, de Maradona de tiro libre y de Ramón Díaz. Después Simón también jugó en la selección mayor, fue titular en el equipo de Bilardo en ese Mundial 1990 que Argentina pierde la final con Alemania por ese gol de penal que todavía se está discutiendo, ¿no? Uh-huh. Que no lo cambió por gol Andrea Breme, que Goicoechea tantos penales que atajó y ahí se fue para ese lado pero no llegó, pero bueno, todavía se discute y dicen, bueno, Andrea Breme, el alemán hace poquito dijo en una nota que Alemania le ganó a la Argentina con un gol de penal que no había sido, pero bueno, ¿de qué sirve, no? Claro. Y después nos pasó lo mismo en el 2014 con ese penal que no le cobraron a Higuaín, pero bueno, también hicimos un gol con la mano en el 86, entonces si vamos a contar las costillas, vamos a contar las a favor y las en contra también, ¿no? Tal cual. Eso es el tema. Así bueno, Juan Simón, un jugador extraordinario que después se transformó en manager de Boca Juniors o en gerente deportivo, como quieran llamarlo, y ahora es columnista en una señal ahí hasta haciendo periodismo deportivo en ESPN, pero bueno, un jugador extraordinario que dejó su impronta, ¿no? Realmente un gran jugador, Juan Ernesto Simón. Un día como hoy, de 1983, nacía uno de los ídolos también que tuvo Racing, como es el Licha López, en Rafael Obligado y muy cerquita de Junín. El Licha López que, bueno, fue importante en Racing, de muy joven se fue a jugar, jugó en Portugal, jugó también en Francia, después regresó a Racing para ser campeón y después termina jugando sus últimos partidos en Sarmiento de Junín, ahí un lugar cerquita de su nacimiento, ¿no? Y un día como hoy de 1997, Racing jugaba con Vélez por el torneo local. Le ganaba 2-0 con goles del Cabezón Marín y de Rubén Capria. Ganaba Racing 2-0 y usted dice, bueno, pero Racing le ganó a Vélez 2-0, no llama tanto la atención. Y sí llama tanto la atención porque ese mismo día y en Ecuador Racing jugó con el Nacional y Vélez jugó con el Emelec. Y usted dice, ¿cómo? Si jugaron acá en Argentina. No, jugaron con otros equipos. Así que el mismo día Racing jugó acá con Vélez, le ganó 2-0 y el mismo día tanto Racing como Vélez jugaron por Copa Libertadores. Racing empató con el Nacional y Vélez le ganó al Emelec. Algo curioso, ¿no? Pero bueno, que llama la atención por esas desprolijidades, ¿no? Que a veces se suspenden las fechas, después se reprograman y bueno, coinciden Copa Libertadores con torneo local y bueno, tanto Racing como Vélez, como ya más o menos estaban
bien encaminado en la Copa. Jugaron con los titulares en el campeonato local y fueron con un equipo alternativa hasta Ecuador, pero bueno, por ahí una falta de respeto, porque si pasa porque si pasa en una liga, como digo yo, chacarera, donde, digamos, del interior, que no es profesional, decir, bueno, puede ser, pero en una confederación, o sea, Argentina, de la AFA y también en este caso de la Conmebol, como en la Copa Libertadores, me parece que es una falta de respeto que un mismo equipo juegue 2 partidos el mismo día, uno por el torneo local, y otro por la Copa Libertadores. Pero bueno, pasó allá por 1997 y en esa Copa Libertadores Racing llegó hasta las semifinales. Quedó eliminado con el Sporting Cristal de Perú, que después perdió la final con el Cruzeiro. El Cruzeiro de Brasil terminó siendo el campeón de esa Copa Libertadores. Y un día como hoy, de 2010, Boca y Vélez se mataron a goles, empataron 4-4. Ganaba Boca 3-1, lo pasó a ganar Vélez 4-3, lo empató Boca 4-4, pero lo más llamativo no fue la cantidad de goles, sino que uno de esos goles lo hizo Martín Palermo, que con ese gol Martín Pescador llegó hasta los 218 goles en Boca en ese partido, alcanzó a Roberto Cherro, un jugador de la década del 40, como máximo goleador de la historia de Boca, y bueno, después Martín lo pasó porque llegó a 265, pero ese día se transformaba junto con Cherro en el mayor anotador en la historia del equipo Ceneice. Y un día como hoy, de 2016, en reemplazo del Vasco Arroa Barrena, asumía como entrenador de Boca Guillermo Barros Echeloto. Estuvo 2 años, le dio algunos títulos locales, lo llevó a la final de una Copa Libertadores, pero desgraciadamente para los hinchas de Boca y para Guillermo, esa Copa la perdió el Madrid y con River. Por eso después se tuvo que ir. Pero aunque parezca llamativo y que parezca una paradoja, a mi entender, y creo que al entender de muchos hinchas, nunca más un equipo de Boca volvió a jugar a ese nivel. Realmente pasaron casi 8 años, Boca no jugó nunca más a ese nivel, aunque ganó campeonatos con Russo, con Ibarra, con Bataglia. El nivel mostrado por futbolístico de Boca creo que fue hasta el 2018. Desgraciadamente le tocó perder la final con River, el archirrival, porque vos decís, llegás a una final de la Copa Libertadores, sos el segundo mejor de América, es un logro. Pero si te gana justo el archirrival, me parece que es algo que siempre va a quedar grabado en la historia, ¿no? Que siempre está esa discusión que el hincha de River dice, prefiero ganarte la final de la Copa, y el hincha de Boca le dice, yo no me fui al descenso. Y bueno, el hincha de Boca, cada uno tira agua para su molino. Exacto, y ve la parte que le conviene. Exactamente. Así que todo eso pasó un día como hoy. Bueno, mucho para resaltar. Mucho para resaltar. En este mes de marzo. Exactamente, desde el cumpleaños de Simón hasta, bueno, el debut de Guillermo Barros Echeloto como entrenador de Boca. Bueno, hoy Guillermo está como entrenador de Vélez, donde también lo llevó a campeonar y a hacer buenos torneos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Que tenga una linda tarde, el miércoles vuelve. Sí, el miércoles volvemos con Efeméride y mañana vamos a estar con ATM. Sí, firme. No se lo pierdan. No, por favor, de 18 a 19. Gracias. Perfecto. FM 100.3. Somos líder en la información local. Mañana se te pura radio.